esta es la entrega más personal que has hecho, Gonzo, porque en parte tú eres el protagonista, lo dices incluso al principio del programa. ¿Cómo ha sido preparar este programa para ti? Bueno, soy uno de los protagonistas o una de las personas que vivió la historia que contamos. Yo creo que los protagonistas son realmente mis compañeros que salen ahí, yo un poco porque también, como te decía, viví la historia. Prepararte para hacer este programa es muy distinto a prepararse para hacer cualquier otro programa. Normalmente para la mayoría de programas que hacemos en Salvados yo me preparo, digamos, documentándome, intentando saber lo máximo posible o de la historia que cuentas o del personaje al que entrevistas. En este caso la preparación fue más emocional. La historia la conozco, los personajes con los que hablo los tengo conocidísimos y estudiados. Lo que no tenía tan claro es si quería hacer este programa. Y el querer hacerlo o no querer hacerlo es una cuestión de si me sentía preparado para poder hacerlo. Así que el proceso para prepararme fue básicamente emocional. Es una entrega que guarda ese sentimiento agridulce porque imagino que tanto tú como tus amigos con los que apareces en el programa no mantenéis pues un poco como un buen recuerdo de ese sitio en el que habéis pasado momentos felices, pero claro, también han ocurrido cosas horribles. Entonces, ¿cómo es ese momento en el que te encuentras con ellos y empezáis como a escarbar en las profundidades y veis que, ostras, es que guardamos un buen recuerdo, pero igual está ocultando mucha mierda? A ver, todo lo que uno vive durante su vida tiene cosas buenas y cosas malas. Y que haya cosas buenas y malas no significa que una no pueda convivir con la otra. Y más cuando has estado en un colegio, que en nuestro caso, pues yo estuve, creo que fueron 13 años, desde el 82 hasta el 95. Pero nosotros hacemos un programa de televisión, hacemos un programa periodístico, donde lo que se cuenta son aquellas cosas que no se quieren contar o que en algún momento se han intentado mantener ocultas. En este sentido, el volver a hablar con los compañeros no es difícil porque vuelves a hablar de cosas de las que has hablado 1000 veces. Lo que sí me gusta mucho de todo esto es que nosotros hablamos de un tema, como te digo, que hemos hablado desde hace muchos años, pero lo hablamos con 47 años o 46, que podemos tener los compañeros que salen en el programa. No hablas de la misma forma que cuando lo hablábamos teniendo, ya no te digo 10, 11, no, cuando teníamos 32 o 33. Y en aquel momento ya no lo hablabas como cuando sales del cole, llegas a la facultad y con la gente que te empiezas a relacionar le dices cómo era tu colegio y flipan con lo que les cuentas. Pues eso es lo bonito de todo esto, es ver también tu propia evolución en función de cómo recuerdas y cómo analizas momentos de tu vida. Mucho más si estos momentos son los que son y sobre todo hablas de ellos porque siguen condicionándote, porque son recuerdos que no solo no olvidas, sino que sabes que han condicionado tu forma de ser o han condicionado el grado de confianza que tenías en ti mismo en algún momento. En ese sentido, es lo que me gusta de este programa. Los dos compañeros, tanto Elisa como Miguel, los que salen ahí, son dos personas con una vida personal y profesional completamente plena. Y aún así, siguen teniendo un recuerdo de aquello y siguen cabreándose por aquello que tuvimos que vivir. Eso es lo bonito de esta historia. Digamos que el programa no va sobre el colegio. El programa va sobre los que convivimos en ese colegio con ciertas situaciones que no tendríamos que haber pasado. Me parece muy interesante escuchar a mi profesora, a Didi, 30 y pico años después, que te diga cómo recuerda aquel momento, cómo lo ha ido recordando a lo largo de su vida, de qué se ha responsabilizado ella, de qué se ha sentido culpable, de cómo algo que pasa un día más de tu trabajo, es algo que te acompaña toda la vida. Ese es el objetivo del programa. Tú mismo dices en un momento que no fuiste consciente hasta años después de que el suceso con tu compañero al volver de la enfermería fue un caso de abuso sexual. ¿Tú recuerdas cómo fue ese momento en el que tu cabeza hace clic y encaja las piezas? Fueron varios momentos. El primero te lo acabo de relatar hace un rato. Yo, cuando salgo del colegio, me voy a estudiar a Salamanca. Como repetico, tuve la suerte de que al llegar a Salamanca ya había compañeros míos de colegio allí. No solo compañeros, gente incluso que eran ya mis amigos en el cole. O sea, yo llego a una ciudad nueva, a un mundo nuevo y tengo a alguien que ya me introduce ahí. Entonces,
con sus amigos, que ya había confianza, pues tú empiezas a contar esas cosas que hemos vivido. Y cuando las cuentas, que tú las consideras normales, porque es lo que has vivido y porque no pasó nada y no hubo consecuencias, sabías que eso no estaba bien, pero te reí, lo veías de otra forma, que joder, qué cerdo el tío, qué putada para el chaval. Pero cuando otras personas lo escuchan y no han vivido eso y te dicen, pero tío, eso es una puta burrada. Pero vosotros de qué colegio venís. O incluso te dicen, ahora entiendo lo zumbaos que estáis. Ahora entiendo que seáis como sois. Y ahí empiezas a decir, ups, quieto. Ya. Desde la distancia, desde el primer puesto de distancia que tienes, ya ves que ha habido algo raro. El siguiente proceso es cuando, unos años más tarde, empiezan a aflorar estos casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, no siempre en colegios, la mayoría de las veces porque es el punto de encuentro entre los religiosos y los alumnos y los niños. Y entonces ahí empiezas a decir, joder, esto que yo incluso he contado en algunos reportajes, en otros programas, lo que yo viví entra perfectamente en esta historia, entra perfectamente en esta clasificación. Ahí sí que le pongo el cartel. Lo que vivimos fueron capítulos de abusos sexuales. El punto definitivo, por decirlo de alguna forma, es cuando un día abro El País y veo ahí mi colegio. Y cuando empiezas a ver años 50, hostia, no sé, años 60, no sé. Y en los 70 ya ves iniciales de profesores que dices, joder, este PPR sé quién es. Porque este sé que... Y cuando llegas al 80, dices, año 86, ves un caso y ves que ese curso es el tuyo, dices, coño, esto es lo de Menganito. Y cuando año 92 ves las iniciales y dices, joder, esto es lo de Menganita. Y 1, 2, 3, 4, 5. Ahí dices, para. Mi historia es esta historia. Mi historia ha sido publicada. Y ahí es cuando lo hablo con los compañeros del programa y los cabrones empiezan a decir, Gon, esto es un programa. Tienes que contarlo. Tienes que aprovechar. No, un periodista nunca puede ser protagonista de su historia, pero es que esto es distinto. Ahí sí que es cuando realmente empieza a formarse la posibilidad de hacer el programa. Dicho esto, yo estuve meses y meses diciendo, no, yo no quiero hacerlo, no quiero hacerlo, no quiero hacerlo, no quiero remover eso, no me apetece, no quiero ser protagonista, esto me va a dar una vuelta brutal. Y poco a poco, mis compañeros de trabajo, mi familia en casa, los amigos del colegio, te empiezan a decir, tío, pues sí, joder, tienes una oportunidad brutal, presentas Salvados, lo diriges, tienes un equipo que sabes que te va a cuidar, tira para adelante. Y ahí es cuando digo, bueno, lo que te decía antes, pues me voy a preparar y empiezo, acudo a una profesional y empezamos a hablar y en un momento dado hay un día que digo, joder, vamos a hacer. Y eso es un logro conseguido, simplemente el decidirte, porque lo que conseguí fue superar un miedo, que es algo maravilloso en la vida. ¿Y cómo estás ahora, Gonzo? Después de, porque me estás relatando todo ese proceso, pero después ya de haber grabado todo el programa, haber hablado ya con todos, ¿cómo estás ahora? Después de grabar el programa, muy bien. Fue complicado, fue complicado. Tuve algún momento en el que lo pasé mal, noches previas a alguna entrevista o alguna charla, no quiero llamarlas entrevistas, de no dormir, de incluso decir, hostia, me lo cargo, no quiero hacer esto, no quiero hacer esto. Pero bueno, sale la luz del sol, amanece, sabes dar un paseo y venga, va, y te vas ubicando. Al acabar de hacerlo muy bien, muy bien. Esto lo grabamos antes del verano. Ha sido un verano para mí muy maravilloso en el que he disfrutado más de mí mismo, más de mis amigos, más de mi familia, porque me di cuenta que me había sacado un peso de encima. Ahora viene otra frase que empezó el pasado lunes cuando soltamos la promo. Había alguna gente que sabía que se iba a hacer, pero no toda la gente. Entonces empiezas a recibir los mensajes de compañeros de colegio, desde la ciudad de Vigo, las noticias que ves que tiene una repercusión brutal y ves que al final todo esto lo has hecho para que se emita. Y claro, el día de la emisión y las primeras reacciones, digamos que todavía las estoy digiriendo, lo estoy analizando, pero por lo menos lo hago desde una seguridad, que es hemos hecho lo que teníamos que hacer, particularmente yo he hecho lo que tenía que hacer y además a mí me gusta mucho cómo ha quedado el programa. Entonces, en ese sentido, ahora, pues, este día estoy viviendo un poco un torbellino, pero lo bueno de dedicarte a esto es que acabaremos esta entrevista y cuando coja el teléfono ya estará el programa de la semana que viene, de dentro de 2, y la vida sigue, la vida sigue. Sí, eso sí. Según como cuentas en el programa, el hermano Aguado os pidió que el suceso no podía salir de la clase
¿existía en el centro una protección hacia este enfermero pese a que Aguado, según relata Didi, entró en cólera en el momento en el que se lo cuenta, en el momento en el que se entera? Bueno, no hubo protección porque, como lo cuenta la propia Didi, ella dijo, yo no vuelvo a entrar en el colegio si este tío no está aquí, y se cuenta. ¿No? El día siguiente lo echaron y se fue a Gijón. Como luego nos enteramos, yo ahí sí que me entero de esta realidad en la propia entrevista, por lo que nos dice el responsable de los jesuitas, ese mismo año fue expulsado de la Ah, ok. congregación. Ese sí, pero es que hay otros. El que Claro, comete el abuso con Fernando, con el tío al que entrevisto, ese fue el responsable, por ejemplo, de las primeras convivencias a las que íbamos en mi clase. Las convivencias era un viaje que tú hacías, estabas 3 días cerca de Vigo y tal, pero estábamos 3 días en una clase con un cura y 2, 3 monitores. Para mí fue la primera vez que pasé 3 días fuera de mi casa, que no dormí con mis padres en la misma. mm, Y cuando escucho todo esto y me entero de quién es el que cometió el abuso sobre Fernando, claro que pienso, joder, esto fue en el año 70 y pico, 81, y en el año 91 este tío sigue siendo el adulto responsable de 42 niños y niñas encerrados en una casa de ejercicios espirituales. Es decir, a uno los protegía, al que echaron era un hermano, el otro era un padre, había sido director del colegio y era un representante muy importante de los jesuitas en Vigo. Era como su enlace entre la comunidad de jesuitas y la sociedad civil viguesa. Ese se le protegió y se le claro. permitió seguir en el colegio. Y cuando era nuestro profesor tenía fama de tocón. Y las niñas flipaban con cómo te acariciaba y en la paz en misa te daba el beso aquí y si podía te lo daba aquí. Hostia, pues yo eso me cabreo y así se lo transmitía al responsable de los jesuitas. Ujú. Hablando del responsable de los jesuitas, ¿notaste un sentimiento verdadero en la entrevista de querer enmendar los errores del pasado? De enmendarlos sí, de enmendarlos sí. De reconocer toda la responsabilidad que tuvieron como organización, no. No tanta. Lo pudo entender, lo pudo Ujú. entender. La organización sigue viva, sigue con sus objetivos, son los jesuitas, el consejero delegado de la iglesia es un jesuita, es decir, ahí hay una marca que hay que proteger. Lo entiendo, no lo comparto, lo entiendo. Ujú. Pero han sido los primeros en decir, esto ha pasado, vamos a intentar solucionarlo. Han sido los primeros en ponerse en contacto con las víctimas. Otra cosa es cómo lo han hecho. Otra cosa es cómo lo han hecho. Así que, hostia, ¿todo lo que han hecho está bien? No, pero han dado los primeros pasos. A mí lo que me gustaría es que después de este programa ya se rompiesen de todas las ataduras y todas las decisiones que tomase la Compañía de Jesús respecto a este tema estén fundamentadas en un único objetivo, que es la reparación de las víctimas. Ni la protección de la marca, ni el tapar cositas, ni el decir que ahora no pasa, ni cómo nos cuidamos de todo esto. Lo que debería ser es, hagamos lo que hagamos, que sea siempre pensando en las víctimas. Ujú. Hay un momento cuando hablas con Fernando que le expones que la humillación que hacía un profesor hacia vosotros, a ti eso te ha seguido persiguiendo ahora y cuando pasa algo malo en tu vida, tú tienes en mente ese profesor riéndose de ti. A mí realmente esa reflexión me pareció muy interesante por cómo nos afecta lo que nos pasa de pequeño a los traumas de posteriores. Pero claro, pensando sobre eso, digo, tenemos nosotros generaciones encima de nosotros que además no son muy proclives a la psicología, que viven todavía con esos traumas reprimidos por lo que pasa en el colegio, porque incluso el director del centro que lo entrevistas, claro, al final como que existía esa normalización de los golpes y de las agresiones. Sí, a mí era una de las partes que más me importaba de este programa. Al final lo de los abusos sexuales es gravísimo, pero hay ya una conciencia de que eso pasó, que pasó demasiadas veces, que se ocultó y que a las víctimas eso les ha marcado de por vida. Pero sí que lo de la mano suelta, que era algo más que la mano suelta. Había profesores que ejercían un verdadero sadismo Ujú. físico y emocional. Y sí me parece muy importante esa historia. Porque yo puedo entender que nosotros, los que nacimos mediados de los 70, yo soy del 76, me escolarizo en el 82, somos una generación un poco particular que tuvimos que convivir con una realidad. Y es que nuestros padres, nuestras familias, nuestros profesores son gente nacida, criada y educada y formada en una dictadura.
Ujú. Una dictadura, la propia forma, el propio nombre lo dice, la autoridad tiene el derecho a hacer lo que le dé la gana. Y eso se interiorizaba en las familias. En casa te pegaban, era normal. Te pegaba hasta alguien que no era de tu casa, joder, te pegaba el vecino. Pegar a los niños era lo habitual. Insultar o intentar deshumanizar a alguien para poder apartarlo de un colectivo era propio del sistema político, social y por tanto familiar y educativo. Y nosotros nos comimos todo eso. Pero es que nosotros ya nacimos en otra época y aunque nos educasen nuestros padres, fuésemos a colegios con mayores, la calle era otra cosa. La calle era otra cosa, la tele que veíamos era otra cosa, la música que escuchábamos era otra cosa distinta. Y ahí vivimos una contradicción brutal entre la época en la que vivíamos y que luego tú llegabas a tu casa o a tu cole y te trataban de otra manera. Entonces, lo que teníamos que, o lo que nos pasó es que muchos que ahora tenemos 40 y pico, aquella educación nos hace seguir siendo o teniendo miedos, traumas o taras propias de generaciones de la dictadura. Claro. Pero ojo que nosotros también tenemos que educar a otra generación, que ya han nacido en los 2012, 2015. O sea, el viaje es muy interesante. Entonces sí, claro que estaba normalizada aquello. Claro que estaba normalizado. Que te insulte. O sea, hoy hablamos del bullying y el bullying viene de los alumnos. Es Ujú. que en aquel cole, o en aquel momento, el bullying, quien daba el pistoletazo de salida, muchas veces eran los profesores. Que ese fue mi caso y es el que cuento en Claro. el cole. Y a mí eso, pues sí, tío, te marca, porque con 8, 9, 10 años, y yo era un tío extrovertido que le gustaba caer bien, que intentar caerle bien al profesor y que lo que tú recibas es hostias a diestro y siniestro, además de insultos, y las risas, la mofa de toda la clase alimentada por el profe, es que te mete en el hoyo y te cambia como niño. Y normalmente lo que haces a partir de ahí no es nada que al resto de compañeros les guste o aprueben. Y eso lo haces con 10, con 12, y luego llega la adolescencia, llegan las niñas al colegio y tú estás metido en esa espiral con esa etiqueta que tienes encima y no sabes reaccionar bien. Por lo tanto, tu persona acaba estando muy condicionada por esos momentos. Lo Ujú. jodido es que cuando tienes 30 o 40 años te sigue condicionando, porque si ahí tú de pequeño te han dicho que eres una puta mierda, luego tienen que pasar muchas cosas distintas para que llegue un día que diga, no, los cojones, esto me Ya. había engañado. Y eso se pasa. Y eso es otra de las cosas que me gusta de este programa. Que seamos conscientes también los adultos, o que sean conscientes si algún chaval lo ve con sus padres, de que nadie de ninguna manera te puede decir que tú vales menos de lo que vales, o que tú no eres tan importante o tan válido como los demás. Tener esa seguridad dentro creo que nos hubiese ahorrado a no pocas personas en este mundo muchos problemas, muchos miedos, sobre todo a lo largo de la vida. Hay un momento, bueno, hay varios momentos durante la entrevista con Fernando donde se te ve sufrir realmente mientras se está contando el relato. Yo imagino que también una cosa es leerlo en la investigación que hizo El País y otra muy diferente es tener a una víctima delante que te está hablando de algo que te llega tan de cerca, ¿no? A una víctima, a un compañero de colegio, a un tío que yo sí lo había leído y sabía quién era, pero cuando nos encontramos, pues tenemos amigos en común, tenemos elementos de vida en común, tenemos a profesores en común, los pasillos, las clases, y claro que lo vives, porque estaba escuchando y digo, hostia, es que eso me podría haber pasado a mí, qué suerte he tenido, cuando tampoco es que haya sido un camino de rosas lo otro. Y luego hay una parte también muy particular de su historia, y es que ese profesor que cometió el abuso sobre él, yo ahí es cuando me doy cuenta de que realmente fue mucho más grave de lo que pensaba que había hecho el profe. Y es ese profe que te decía que es la primera persona que es responsable de un grupo cuando te vas de Sí. convivencias. Y lo flipo. Pero también porque yo a esa persona le tenía cariño, porque conmigo había tenido ciertos detalles. Y tenía como una sensación de querer negar que había sido un hijo de puta con ciertas personas. Entonces, a mí también me afecta en el sentido de, hostia, que no era así, que no era así, que el recuerdo que yo tengo de esta persona no es lo que esta persona era. Y no es que te sientas culpable, pero al mismo tiempo dices, joder, mira, he negado una realidad simple y llanamente por no cambiar mis recuerdos, por no afectarme a mí mismo. Y mientras haces eso, lo que haces es menospreciar los puntos de vista o las experiencias que han pasado otras personas. Es que tuvo que ser un
Luego Un eso mix es de emociones, ese momento increíble. un centrifugado Sí, sí, importante. Pero bien, pero es que hay cosas que ya solo se pueden arreglar por claro. catarsis, por centrifugados mentales. Y esto lo ha sido una catarsis. Ha sido terapéutico, ha sido reconfortante, ha sido sanador, ha sido bonito. A pesar de todo, ha sido bonito hacerlo. Y ya para terminar, Gonzo, ¿se sigue manteniendo este pensamiento de ocultar lo ocurrido después, sobre todo después de cuando pasó hace muchos años, por no remover la mierda? ¿Fue difícil conseguir testimonios para el programa? Sí, pero no. Y te lo explico. No fue difícil porque todas aquellas personas a las que llamé me dijeron, sí, claro, Gonzo, claro que sí, hay que hablarlo. Otros me dijeron, "Buah, me cuesta un poco. Sí. ¿Para ti va a ser bueno? Sí, por supuesto, pues como te quiero, lo hago. La putada es que cuando dije, vale, pues venga, vamos a hacerlo. Muchos de ellos me dijeron, oye, tengo que hablar con mi empresa. Y me flipó mucho, 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 que a la mayoría de mis compañeros a los que llamé, y por eso solo hay dos en la mesa y no hay más, sus empresas públicas y privadas les dijeron, ni se te ocurra salir en la tele diciendo cosas que no van a gustar a los jesuitas. Y eso me flipó mucho, que en Ya. 2023 gente hecha y derecha, con unos puestos de trabajo que se han ganado a pulso, que están en lo más alto de las organizaciones de sus empresas, de repente quieran salir en un programa de televisión a contar su vida, pero que como tienen que hablar de la compañía de Jesús, los responsables de sus empresas, públicas y privadas, le dicen, atente a las consecuencias. Por eso sí, pero no, no fue fácil. Por un momento pensé que no teníamos programa, porque la mayoría de mis amigos no les dejaban. Fuerte eso, bastante fuerte. Bueno, pues nada, esto es todo, Gonzo. Ha sido un placer de verdad hablar contigo de este tema y sobre todo, bueno, felicidades por el programa porque está muy bien y sobre todo se ve mucho ese sentimiento de que al final te llega de cerca y eso está plasmado. Joder, pues muchas gracias, tío, de verdad, te lo agradezco muchísimo. Bueno, mucha suerte Venga, con el programa, que vaya muy bien toda la temporada. chao y muchas gracias.